La puerta se abrió de par en par, antes de que una sola palabra saliera de mi boca. Allí estaba yo, en mi propia sala de estar, Emma en mi cadera, yo aún con el uniforme de gala del ejército, sus dedos de 1 año aferrados a mi cuello, mientras la familia de mi esposo me miraba de la forma en que la gente mira a alguien que ya ha sido condenado. Daniel acababa de soltar un informe de ADN sobre la mesa de centro. Sus palabras exactas: frío como el hielo. Ella no es mi hija. Entonces su madre, Patricia, levantó un dedo hacia la puerta principal y gritó: «Fuera de mi casa». Ese fue el momento en que la puerta se abrió por segunda vez, y el hombre que entró dejó en silencio todas las voces de la habitación. Pero permítanme llevarlos de vuelta a donde empezó todo esto. Esa mañana, había estado en Fort Liberty, en Carolina del Norte, terminando el último tramo de papeleo administrativo después de una larga misión. El tipo de cansancio que llevaba no era agotamiento físico, era esa fatiga que cala hasta los huesos y que solo el servicio militar produce. Pero bajo ese cansancio había algo más cálido. Iba a casa. Emma estaba en la guardería cerca de la base, y cada pensamiento que tenía en ese trayecto apuntaba al mismo destino: sus mejillas, su olor, sus bracitos buscándome. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono se iluminó. «Daniel, no llegues tarde esta noche. Mamá tiene una sorpresa esperándote». Leí ese mensaje 2 veces. Luego sonreí. Después de meses de respuestas cortas y llamadas que parecían más informes de situación que conversaciones, me permití creer que lo estaba intentando. Que tal vez Patricia había decidido, finalmente, darme la bienvenida en lugar de tratar mi uniforme como un inconveniente que yo le imponía a su hijo. Escribí de vuelta: «Qué dulce. Estaré allí a las 6». Recoger a Emma de la guardería fue como recibir oxígeno. Me buscó con ambos brazos en cuanto me vio, balbuceando: «Mamá, mamá», como si hubiera estado guardando esas sílabas todo el día solo para este momento. La abroché en su silla de auto, le acomodé el pequeño lazo blanco en el pelo y conduje hacia Raleigh con las ventanas entreabiertas, pensando que tal vez las cosas estaban a punto de mejorar. La casa parecía llena de vida cuando entré en la entrada, todas las luces encendidas, coches aparcados junto a la acera, la camioneta de Daniel, el SUV de su hermana, el viejo Cadillac de su tío. Me reí para mis adentros. «Emma, parece que la abuela Patricia tiró la casa por la ventana». Pero en el momento en que la llevé por la puerta principal, esa calidez se evaporó. La sala de estar estaba abarrotada de pared a pared. Parientes amontonados en el sofá, sillas plegables en cada esquina, gente de pie contra las paredes. Nadie me saludó. Nadie se levantó. Nadie sonrió. Daniel estaba posicionado cerca de la mesa de centro como si lo hubiera ensayado. Patricia estaba justo a su izquierda, con la expresión de alguien que ya había decidido cómo terminaría esto. Miré alrededor de la habitación. ¿Qué está pasando? Sin hablar, Daniel se inclinó y lanzó un papel sobre la mesa. «Resultados de la prueba de ADN», dijo. «Ella no es mi hija». El aire abandonó la habitación. Emma apretó más sus dedos alrededor de mi cuello, sintiendo algo que su mente de 1 año no podía nombrar. Miré el documento, luego a Daniel. «¿De qué estás hablando?» Patricia dio un paso adelante. Su rostro se volvió de piedra. «Sabemos lo que hiciste. Humillaste a esta familia». Luego señaló la puerta. «Fuera de mi casa». Antes de que pudiera articular una sola respuesta, la puerta principal se abrió detrás de mí. Una voz profunda dijo: «Capitán Morgan». Todas las cabezas se giraron. El teniente general Robert Hayes entró en la habitación con su uniforme de servicio del ejército, 3 estrellas en cada hombro. No levantó la voz. No fue necesario. En el momento en que entró, la atmósfera de esa sala cambió de una manera que pude sentir antes de poder explicarla. Me enderecé instintivamente, acomodando a Emma en mi cadera. «Buenas noches, señor. En descanso, capitán Morgan». Sus ojos se movieron lentamente por la habitación, los parientes sentados rígidos, la expresión agotada de Daniel, Patricia todavía señalando la puerta, y finalmente Emma, que se había quedado callada, con 2 pequeñas lágrimas asomando en sus ojos. La expresión del general cambió. «Parece que he interrumpido algo». Nadie habló.
Daniel tragó saliva visiblemente. General Hayes, esto es un asunto familiar. Ya veo. Calma. Completamente calmado. Se volvió hacia mí. Capitán Morgan, ¿se encuentra bien? Quise responder. Mi garganta tenía otros planes. En su lugar, Emma hundió su cara en mi hombro y empezó a llorar suavemente. El General Hayes dio un paso deliberado más hacia el centro de la sala. Vine aquí para reconocer a uno de mis mejores oficiales por su servicio. Sus ojos se dirigieron a Daniel. Esto no era lo que esperaba encontrar. Daniel forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señor, ha habido un malentendido. Patricia estaba justo detrás de él. General, estamos manejando un asunto privado. Él no asintió ni discutió. En su lugar, su mirada bajó al papel sobre la mesa de centro. ¿Puedo? Daniel vaciló. Luego se lo entregó. El General Hayes se puso sus gafas de lectura y revisó el documento sin prisas. Nadie en la habitación hizo un ruido. Incluso Emma había dejado de llorar, como si algo en la presencia del general le hubiera dicho que esperara. Después de casi un minuto completo, bajó la página. ¿Quién autorizó esta prueba? Yo lo hice, dijo Daniel de inmediato. ¿Y el laboratorio? Daniel mencionó una instalación de la que yo nunca había oído hablar. El general volvió a mirar el documento. ¿Estaba presente la capitán Morgan cuando se tomó la muestra? No. ¿Hubo una orden judicial? No. ¿Está documentada la cadena de custodia? Daniel parpadeó. Yo, no estoy seguro. El General Hayes dobló el informe con el mismo cuidado con que lo había desdoblado. He pasado 35 años tomando decisiones basadas en pruebas verificadas. Miró alrededor de la habitación. Esto no es eso. Patricia se cruzó de brazos. Prueba que ella le fue infiel a mi hijo. El general negó con la cabeza, tranquilamente. No, señora. Dejó el papel sobre la mesa. Prueba que alguien imprimió un documento. El silencio que siguió fue de un tipo diferente al anterior. El tío de Daniel se aclaró la garganta. Su hermana intercambió una mirada con su marido. Por primera vez desde que crucé esa puerta, vi la incertidumbre cruzar rostros que habían estado absolutamente seguros solo unos minutos antes. El General Hayes se volvió hacia mí. Capitán Morgan. Señor, ¿consintió usted esta prueba de ADN? No, señor. ¿Se le informó que se estaba realizando una? No, señor. Él asintió una vez. Me lo imaginaba. Luego miró directamente a Daniel, y su voz llevaba algo que no necesitaba ser fuerte para ser inconfundible. Acusar a alguien sin pruebas verificadas no solo daña una reputación, destruye a una familia. Patricia empezó a hablar. Él continuó, razón por la cual, precisamente, la verdad debe provenir de un laboratorio acreditado, no de acusaciones hechas en la sala de estar de alguien. Esas palabras cayeron como piedras. Miré alrededor de la habitación. Las personas que me habían estado mirando con absoluta certeza, ahora estaban estudiando el suelo. Capitán Morgan. El general se volvió hacia mí. Creo que usted y su hija deberían retirarse esta noche. Se dirigió a la sala una última vez. Y aconsejaría encarecidamente que no se hagan más acusaciones hasta que se tengan hechos verificados en la mano. Mientras acomodaba a Emma y me dirigía a la puerta, algo había cambiado en el peso de la habitación. No me estaba retirando. Estaba saliendo de algo bajo lo cual me negaba a ser enterrada. El General Hayes caminó conmigo hasta mi coche. La noche era fresca para finales de primavera en Carolina del Norte. Mis manos temblaban tanto que abrochar la silla de Emma me llevó 3 intentos. Él esperó sin presionarme, sosteniendo la puerta mientras yo la acomodaba. Capitán Morgan, dijo en voz baja, respire. Lo miré, y las lágrimas que había estado conteniendo desde que entré en esa casa, finalmente brotaron. No entiendo, susurré. ¿Cómo pudieron hacerme esto? No se apresuró a llenar el silencio. En su lugar, buscó en su chaqueta y me ofreció un pañuelo. He servido casi 4 décadas en este ejército, dijo. He visto carreras colapsar porque alguien sacó una conclusión antes de mirar los hechos. También he visto a personas inocentes sobrevivir porque se negaron a dejar de decir la verdad. Hizo una pausa. Yo le creo, capitán. 4 palabras. Eso fue todo, pero fueron las primeras palabras de confianza que escuché desde que crucé esa puerta, y casi me desmoronan por completo. Emma sacó la mano por la ventana abierta y envolvió sus dedos en mi manga.
Mamá, me reí entre lágrimas. Estoy bien, cariño. El general Hayes miró hacia la casa. La ayudaré a identificar un lugar seguro para pasar la noche. Le hablé de Rachel Bennett, una oficial del ejército en Fort Liberty, alguien con quien había pasado por la escuela de candidatos a oficiales, una de las personas más confiables que conocía. Él asintió. Luego metió la mano en su bolsillo y puso una tarjeta de presentación en mi mano. En el reverso, había escrito 2 nombres, un abogado de asistencia legal militar y un abogado de derecho de familia en Raleigh, con años de experiencia representando a familias militares. Si esto se convierte en un asunto legal, dijo, no lo enfrente sola. Antes de irse, se detuvo. Una cosa más. Esperé. No intenté demostrar su inocencia mediante discusiones. Fruncí el ceño. Él explicó. Las personas que ya han decidido que usted es culpable no cambiarán de opinión porque usted grite más fuerte. Cambian de opinión cuando los hechos no les dejan otra opción. Esas palabras me acompañaron mucho después de que las luces traseras de su coche desaparecieran. Rachel abrió la puerta sin hacer una sola pregunta. Simplemente me rodeó con sus brazos. El cuarto de invitados está listo, dijo. Habla cuando estés lista. Más tarde esa noche, después de que Emma finalmente se durmiera en una cuna prestada, me senté sola a la mesa de la cocina de Rachel. Mi teléfono no había dejado de vibrar. Daniel, 23 llamadas perdidas, 7 mensajes de voz, una cadena de mensajes de texto que empezaron con rabia, luego exigencias, y finalmente, aterrizaron en algo que me dejó helada. Mamá dice que te fuiste antes de tener la oportunidad de explicarte. Lo leí 2 veces. Patricia me había señalado la puerta y me había gritado que me fuera. Ahora lo describían como mi elección. Rachel sirvió café y se sentó. ¿En qué estás pensando? Ya están reescribiendo lo que pasó. Ella me miró fijamente. Entonces no les des otra versión con la que trabajar. A la mañana siguiente, regresé a la casa mientras Daniel estaba en el trabajo. Solo necesitaba la ropa de Emma, unos pañales, algunos artículos personales. Patricia no estaba allí. La casa estaba en silencio. Mientras empacaba una maleta pequeña arriba, noté la computadora portátil de Daniel en el escritorio. La pantalla estaba oscura pero desbloqueada. No tenía motivos para mirar, entonces apareció una notificación. Todo salió exactamente como lo planeamos. Ella nunca se recuperará de esto. Dejé de moverme. Mi mano fue a la computadora casi antes de que hubiera decidido moverla. Abrí el hilo de mensajes. Y lo que leí en los siguientes minutos cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. ¿Todos creyeron el informe de ADN? Daniel. Cada uno de ellos. ¿Tu mamá la echó? Daniel. Exactamente como lo planeamos. Esto no había sido una reacción. No había sido un malentendido o un momento de celos que se salió de control. Esto había sido diseñado, construido, cronometrado y ensayado semanas antes de que yo pusiera un pie de regreso en Carolina del Norte. Usé mi teléfono para fotografiar cada pantalla de la conversación. Había docenas de intercambios. Algunos planeaban la humillación frente a la familia de Daniel. Otros se centraban en asegurarse de que yo saliera de la casa sin detenerme a hacer preguntas. Y luego una línea, enterrada más abajo en el hilo. Vanessa, una vez que se haya ido, vender la casa será más fácil. Yo no había escuchado ni una sola palabra sobre vender nuestro hogar. Otro mensaje. Daniel, probablemente solo regresará al ejército. No peleará conmigo. Ese dolió de forma diferente a los demás. Después de 9 años de matrimonio, él había trazado exactamente cómo pensaba que yo respondería. Y había contado con tener razón. Seguí fotografiando. Luego noté una carpeta en el escritorio etiquetada como impuestos. Casi la paso por alto. Dentro había varios PDFs y estados de cuenta bancarios recientes. Una transferencia me hizo detenerme. $18,500, movidos 3 semanas antes. Abrí otro estado de cuenta. $12,000. Luego otro. Cerca de $40,000 habían sido drenados silenciosamente de nuestra cuenta conjunta mientras yo estaba en Fort Liberty sirviendo a mi país. Susurré para mis adentros. ¿Qué has hecho, Daniel? La puerta de un coche se cerró afuera. Miré por la ventana de arriba. Patricia estaba entrando en el camino de entrada. Me moví rápido. Envié cada fotografía a mi cuenta privada. Cerré la sesión en la computadora
y la cerré exactamente como la había encontrado. Estaba en la base de las escaleras cuando ella entró por la puerta principal. Su expresión se endureció al instante en que me vio. Te dije que te mantuvieras alejada. Estoy aquí por las cosas de Emma. Ya le has hecho suficiente daño a esta familia. La miré sin levantar la voz. Yo no dañé a esta familia. Levanté a Emma. La verdad lo hará. Pasé a su lado y no miré atrás. Por primera vez, no tenía nada que defender, porque defenderme ya no era mi trabajo. Esa tarde, me senté en la oficina de Melissa Carter y se lo conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, le entregué mi teléfono. Se desplazó por cada fotografía lenta y cuidadosamente. Su expresión cambió a mitad del proceso. Cuando dejó el teléfono, me miró directamente. Capitán Morgan. Una pausa. He trabajado en Derecho de Familia Militar durante 22 años. Otra pausa. No creo que su esposo simplemente haya intentado avergonzarla. Abrió una carpeta legal. Creo que planeaba estafarla. La habitación se quedó muy silenciosa. Esto ya no se trataba de una prueba de ADN que alguien había impreso. Ya Daniel no tenía idea de que sus propios mensajes se habían convertido en la evidencia más poderosa de la sala. Salí de la oficina de Melissa Carter, cargando una carpeta que pesaba más que cualquier cosa que hubiera cargado en el entrenamiento militar. No por su peso físico, sino por lo que contenía. Pruebas, documentadas, fotografiadas, con fecha y hora. Por primera vez desde aquella noche en la sala, no estaba trabajando desde la emoción. Tenía hechos. Melissa me había dado una sola instrucción antes de irme. No lo confrontes. No le adviertas. Deja que siga creyendo que todo va según el plan. No fue sencillo. Cada instinto que tenía me empujaba a la confrontación. En su lugar, conduje de vuelta a casa de Rachel y vi a Emma apilar bloques de plástico en la alfombra de la sala. Levantó la vista cuando entré y se rió como si el mundo nunca hubiera sido otra cosa que estable. La levanté y la abracé. «Te mereces algo mejor que todo esto», dije en voz baja. Rachel notó mi expresión. «¿Qué dijo la abogada?» Le entregué la carpeta. Leyó los documentos y, para cuando llegó a las capturas de pantalla de la computadora de Daniel, cerró los ojos. No puedo creer que realmente puso esto por escrito. Yo sí, y lo decía en serio. En algún momento de los meses anteriores, había dejado de sorprenderme por las decisiones de Daniel y había empezado a ser honesta conmigo misma sobre el patrón que había estado ignorando durante años. Cada cumpleaños perdido, cada queja sobre mi servicio. Cada vez que Patricia trataba mi carrera como si fuera un defecto de carácter, siempre había elegido creer que las cosas mejorarían. En cambio, habían estado decayendo mientras yo miraba hacia otro lado. A la mañana siguiente, Melissa llamó. El rastro financiero le había dado más de lo que esperaba. El dinero no se gastó, dijo. Entonces, ¿dónde está? Fue movido. Daniel había abierto una segunda cuenta bancaria 8 meses antes de que yo regresara a casa, una de la que yo no sabía nada. Las transferencias se habían hecho en cantidades pequeñas, repartidas a lo largo de varias semanas, aparentemente para evitar activar alertas. Casi $42,000 en total. Eso no eran solo ahorros, eso era el futuro de Emma, el pago inicial del que habíamos hablado, el fondo de emergencia que habíamos pasado años construyendo juntos. Hay algo más, dijo Melissa. Una factura, una consulta con un abogado de divorcios. La consulta había tenido lugar casi un mes antes de que yo regresara de Fort Liberty. Daniel no había tomado una decisión desesperada en una noche emocional. Se había estado preparando para esto mientras yo todavía vestía el uniforme. Una cosa más, añadió. El laboratorio de ADN que figura en ese informe no parece estar acreditado, lo que significa que el documento tendría poco o ningún peso probatorio en un tribunal. Dejé que eso se asentara por un momento. Daniel no había sido engañado por un laboratorio fraudulento. Él lo había elegido. Esa misma tarde, mi teléfono volvió a sonar. El General Hayes. Capitán Morgan, quería saber cómo están usted y Emma. Estamos a salvo, señor. Gracias. Una breve pausa. He consultado con asistencia legal militar. Quería asegurarme de que tuviera apoyo. Luego, más suavemente. Recuerde algo.
Su esposo construyó todo este plan bajo la expectativa de que usted reaccionaría emocionalmente. No le dé eso. Deje que el proceso funcione. Después de colgar, miré por la ventana a Emma persiguiendo pompas de jabón en el patio trasero de Rachel, con Rachel riendo a su lado. Por primera vez en días, no me sentí destrozada. Me sentí lúcida. Daniel creía que ya había ganado. No tenía idea de que cada mentira que había construido estaba siendo documentada, catalogada y preparada para el momento en que se enfrentara a él en un tribunal. La prueba de ADN ordenada por el tribunal se programó para el martes siguiente. Melissa había sido específica. Todo tenía que pasar por un laboratorio acreditado, aprobado por el Tribunal del Condado. Sin atajos, sin trucos. Si la verdad estaba de mi lado, y yo sabía que lo estaba, entonces el proceso era la protección. Daniel llegó 20 minutos tarde. Apenas me miró. Patricia lo seguía, con la misma seguridad que vestía la noche en que me dijo que me fuera. Emma estaba sentada en mi regazo en la sala de espera, sosteniendo su conejito de peluche, completamente ajena a que las habitaciones llenas de adultos se cargaban de tensión por su culpa. Melissa se inclinó cerca. Pase lo que pase aquí dentro, mantén la calma. Lo haré. La recolección en sí tomó menos de 15 minutos. Un técnico frotó el interior de la mejilla de Emma, luego la de Daniel, luego la mía, todo sellado, documentado, presenciado, cada firma registrada, exactamente como el General Hayes había descrito la evidencia real. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Daniel se puso a mi altura. ¿Crees que esto cambia algo? Lo miré. Creo que la verdad ya lo hizo. Se rió sin calidez. Siempre has sido buena actuando. No respondí. Melissa había sido clara. Cada intercambio innecesario era otra oportunidad para que él creara una versión de los hechos que pudiera usar más tarde. Así que abroché a Emma en su silla y me alejé. 3 días después, Melissa llamó. Los resultados han llegado. Se me apretó el estómago. ¿Puedo ir? Por favor. Llegué menos de 1 hora después. Colocó un sobre sellado en el escritorio entre nosotras y no lo abrió de inmediato. Me miró directamente. Claire, ¿estás lista? Asentí. Desdobló el informe. Luego sonrió. La probabilidad de paternidad, 99.9999%. No pude hablar durante varios segundos. Las lágrimas brotaron, no porque hubiera dudado alguna vez de Emma. Nunca dudé de Emma. Lloré porque la verdad finalmente había sido puesta en un lenguaje que nadie en esa habitación podía discutir. Melissa me dio un pañuelo. Felicidades. Me reí entre lágrimas. Es algo extraño de decir después de todo. No lo es. Golpeó la página con el dedo. Hoy, un hecho documentado reemplazó una mentira fabricada. Esa tarde, Daniel recibió los mismos resultados. Su respuesta, un solo mensaje de texto. El laboratorio debe haber cometido un error. Melissa lo leyó y dejó su teléfono. Cuando alguien se niega a aceptar evidencia verificada, ha dejado de buscar la verdad. Está protegiendo una historia. A la mañana siguiente, Daniel llamó 6 veces. No respondí. Luego Patricia dejó un mensaje de voz. Su tono había cambiado. No era una disculpa. Era pánico. La noticia ya había llegado a varios de los parientes que habían estado en esa sala la noche en que me echaron. Habían visto los resultados oficiales. Y la historia que Daniel había construido empezaba a agrietarse por todas partes. Emily, la hermana menor de Daniel, fue la primera en llamar. Su voz era baja, casi cautelosa. Claire, te debo una disculpa. No me debes nada. Me quedé sentada en esa habitación y no dije nada mientras te acusaban. Debí haber hecho preguntas. Su voz se quebró. Debí haber dicho algo. Cerré los ojos. Agradezco la llamada, Emily. Hubo una pausa. Hay algo que debería decirte. La noche que te fuiste, vi a Daniel tirar un sobre a la chimenea. Vaciló. No sé qué había dentro, pero después de oír lo de la verdadera prueba, creo que lo que fuera habría demostrado que estuvo mintiendo desde el principio. Después de colgar, me quedé quieta mucho tiempo. Daniel no estaba luchando por la verdad. Estaba luchando por preservar una versión de los hechos que ya no era sostenible. Al final de esa semana, la historia se había difundido por la familia de la forma en que la verdad suele moverse, no porque alguien la anuncie, sino porque el peso de la evidencia hace que el silencio sea imposible.
Las personas que me habían visto salir de esa sala con Emma en mi cadera empezaron a comprender que no habían presenciado la exposición de una mujer culpable. Habían visto a una esposa inocente ser humillada por diseño. Las llamadas llegaron una a una. La tía de Daniel, un primo, un tío. Cada conversación tenía la misma forma. Debimos haber hecho preguntas antes de juzgarte. Lo siento. Recibí cada disculpa con honestidad. Las agradecí. También sabía que no podían borrar la imagen de estar allí parada con mi uniforme, mientras la gente en esa habitación me miraba como si fuera invisible. Unos días después, Melissa volvió a llamar. Más del proceso de descubrimiento, registros financieros. Me entregó documentos a través del escritorio. Una serie de transferencias de la cuenta oculta de Daniel a un solo destinatario, Vanessa Collins. Casi $20,000 en total, repartidos en múltiples pagos. Luego deslizó un segundo documento hacia mí, un resumen de una citación de los registros telefónicos de Daniel. Cientos de llamadas, mensajes de texto a altas horas de la noche, reservas de hotel en fines de semana que él decía que eran viajes de trabajo, cargos en restaurantes en noches que decía estar en otro lugar. Cerré la carpeta. No conocía a mi esposo en absoluto. Melissa guardó silencio un momento. Luego, hay una cosa más. Vanessa había entregado voluntariamente mensajes de texto tras recibir una notificación legal. Reconocí el hilo, pero estos no eran los mensajes que yo había fotografiado. Estos eran más recientes. Uno de Daniel: una vez que el divorcio termine, todo será nuestro. Otro: ella nunca se dará cuenta de que el informe de ADN no era real. Ahí estaba, no una sospecha, no una teoría, una confesión, escrita con sus propias palabras, y entregada por la única persona en la que él había confiado para guardarla. Melissa cerró la carpeta en silencio. Creo que esto cambia la forma de todo lo que sigue. Esa misma tarde, mi teléfono volvió a sonar. Un número que no reconocí. Casi lo rechazo. No lo hice. Claire. La voz estaba cansada, casi asustada. Sé que tienes todas las razones para colgar. Vanessa Collins. No dije nada. Necesito que sepas que no tenía idea de que él seguía viviendo como tu esposo. Me dijo que llevaban separados más de un año, que solo seguían legalmente casados por los beneficios militares. Cada frase caía como un impacto separado. Cuando descubrí la verdad, lo terminé. Inmediatamente. Tú lo ayudaste a humillarme. Lo sé. Una larga pausa. Lágrimas. Cargaré con eso mucho tiempo, pero le he dado a tu abogada todo lo que tengo. Cada mensaje, cada recibo, todo. Otra pausa. Porque Emma merece algo mejor que lo que nosotros dos ayudamos a crear. Después de que terminó la llamada, me senté en el patio trasero de Rachel y vi a Emma correr por la hierba persiguiendo mariposas. Los niños viven en el presente con una plenitud que los adultos pasan toda la vida tratando de recuperar. Al mirarla, comprendí algo que aún no había podido poner en palabras. Esta lucha nunca se había tratado realmente de demostrar que yo era inocente. Siempre se había tratado de asegurar que mi hija creciera sabiendo que vale la pena defender la verdad, incluso cuando las mentiras a su alrededor son más fuertes. La audiencia de divorcio se fijó para la segunda semana de septiembre. Habían pasado casi 4 meses desde aquella noche en la sala. Entré en el juzgado del condado de Wake con un traje de negocios azul marino. Melissa lo había dicho simplemente. Hoy, no estás aquí como soldado. Pensé en eso un momento antes de preguntar. Entonces, ¿cómo que estoy aquí? Su respuesta, como madre. Llevé eso conmigo a la sala del tribunal. Daniel ya estaba sentado cuando entramos. Parecía disminuido de alguna manera, más ligero, como si le hubieran quitado algo estructural. La seguridad que vestía la noche de la cena de bienvenida había desaparecido. Patricia estaba sentada detrás de él, y por primera vez desde que la conocía, no me sostuvo la mirada. Cuando entró el juez, la sala se puso de pie. Y entonces Melissa comenzó. Presentó la evidencia sin levantar la voz ni una sola vez. El informe oficial de ADN. Los registros bancarios que mostraban la cuenta oculta y las transferencias silenciosas e incrementales. Los pagos a Vanessa Collins. Los mensajes de texto discutiendo el plan antes de que yo siquiera regresara de Fort Liberty. Las capturas de pantalla en las que Daniel había escrito, con sus propias palabras,
que el informe de ADN no era real. El abogado de Daniel argumentó que su cliente había actuado por una preocupación emocional genuina. El juez revisó los documentos durante un largo y medido tiempo. Luego miró a Daniel directamente. ¿Sabía usted que este informe de ADN no había sido producido por un laboratorio acreditado? Daniel se removió en su asiento. No estaba del todo seguro. Melissa le entregó al juez una última prueba, el propio mensaje de Daniel. Ella nunca se dará cuenta de que el informe de ADN no era real. La sala se quedó completamente inmóvil. El juez se ajustó las gafas. Sir Morgan, su voz era nivelada y carecía por completo de simpatía. Este mensaje no sugiere incertidumbre. Sugiere que usted sabía exactamente lo que estaba haciendo. Daniel bajó la cabeza. Su abogado no dijo nada más. Lo siguiente fue la parte de la custodia. El juez revisó los registros médicos de Emma, los informes de la guardería, mi historial de servicio y las declaraciones de vecinos, de Rachel y del General Hayes. El general no había comparecido en persona. En su lugar, había enviado una referencia de carácter por escrito, que el juez leyó en parte en voz alta.